densitometrista clínico, docente también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y médico asistente de Impares. Vamos a invitar al doctor Walter Maceda para que nos presente su exposición. Muy buenos días con todos. El día de hoy voy a conversar brevemente sobre ciertos conceptos que en los últimos años han avanzado. Recuerdo que cuando yo estudiaba medicina, de muchos años, cuando se hablaba del adipocito, se pensaba que solamente era una célula que almacenaba energía. Posteriormente se vio que el adipocito era una célula útil, necesaria, inteligente, pero cuando crece demasiado se vuelve peligrosa. Lo mismo, el músculo, pensábamos que solamente era para la actividad muscular, para el movimiento. Hoy en día se sabe que el músculo es también un órgano endocrino que secreta diversas hormonas. Antes pensábamos que la flora bacteriana estaba ahí, hacía ciertas funciones, pero realmente no sabíamos muchas cosas. En los últimos 20, 25 años han aparecido nuevos conceptos y, sobre todo, la relación que hay entre inflamación y muchas enfermedades crónicas, flora bacteriana e enfermedades inflamatorias al respecto. Bueno, antes de empezar la charla, voy a recordar ciertos conceptos muy elementales. Esta es nuestras células que tienen la membrana celular, tienen el núcleo, tienen unos receptores y en el citoplasma tenemos nosotros factor nuclear kappa beta, el cual está frenado, el cual está inactivo, simplemente porque tiene esta quinasa tipo B. Pero cuando este receptor es estimulado por alguna sustancia, van a formarse otras quinasas que van a prácticamente desprender. Esta quinasa B se degrada y este factor nuclear kappa beta va a quedar totalmente activo y estando activo va a ingresar al núcleo. Entonces podemos nosotros ver acá cómo diferentes tipos de señales van a permitir la formación de ciertas quinasas y vamos a ver posteriormente cómo esta quinasas se juntan, al final se degradan, pero este factor nuclear kappa beta queda totalmente libre y activo y va al núcleo. Y en el núcleo va a ir sobre ciertos genes y van a empezar ciertas cascadas que van a permitir la proliferación de células de supervivencia, células de adhesión y sobre todo van a generar un problema inflamatorio. Entonces, nuestras células musculares, el macrófago, los linfocitos, acá por ejemplo, el macrófago y una célula beta tienen esos receptores a nivel de membrana, que vamos a denominar los TLR, Toll Like Receptor, que son más de una docena. Esos Toll Like Receptor ante ciertas moléculas como ácidos grasos libres o moléculas de LDL o alguna otra sustancia se activan y vamos a ver acá cómo es que el factor nuclear kappa beta llega al núcleo y empieza a liberar diversos tipos de sustancias, diversos tipos de interleuquinas que van a inflamar. Van a inflamar localmente, pero esta inflamación también puede ser totalmente sistémica. ¿Cuál es la función de la flora intestinal? Realmente nosotros tenemos diversidad de gérmenes. Nuestro sistema inmune más amplio que tenemos es casualmente que está en el tracto gastrointestinal. Las funciones de la flora intestinal se pueden resumir en que hay funciones protectoras, estructurales y metabólicas. De todas estas funciones vamos a resumirlas por factor tiempo en solamente estas. Están en relación a fermentación de polisacáridos y complejos. Gracias a la flora nosotros podemos utilizar polisacáridos, podemos sacarle provecho a los polisacáridos. Va a servir para síntesis de vitaminas, efecto trófico sobre enterocitos, síntesis de anticuerpos, degradación de toxinas y sustancias carcinógenas, absorción de electrolitos y minerales, prevención y colonización de patógenos, como vamos a ver posteriormente, y regulación de enterohormonas, que antes desconocíamos totalmente. Y la regulación del metabolismo de ácidos biliares. Cuando nosotros ingerimos polisacáridos complejos, entonces nuestra flora bacteriana va a tener la capacidad de degradarlos y va a tener la capacidad de formar ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta, que puede ser butirato, propionato, acetato, van a permitir para el metabolismo lipídico como fuente proteica, pero van a también servir como sensores para diversos tipos de proteínas G.
que van a permitir la secreción de diversos tipos de sustancias que pronto vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos nosotros que como los microorganismos tienen la capacidad de obtener acetato. Este acetato ingresa y ese acetato va a servir para todos nuestros tejidos periféricos. Pero de otro lado también puede formar otro ácido graso de cadena corta, que es el propionato. Este propionato se va al hígado, sirve también para el metabolismo y va a ir sobre la proteína G43, la cual va a estimular desgraciadamente la génesis de tejido lipídico. Pero el propionato también podría ir a otra proteína G41 y va a permitir la formación, la sensibilización de ciertos receptores y formación de otras sustancias, como el GLP1, GLP2, e incluso leptina, y también otras sustancias como que van a influir sobre todo nuestro metabolismo. Pero acá vemos que el butirato también va a tener acción sobre el trofismo de toda esta mucosa, de todo este epitelio, y va a tener acción singular para la producción de este muco que hay en toda nuestra mucosa intestinal, la cual es importante e interesante. Acá en resumen, las bacterias tienen lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos pueden ir a los receptores que les había hablado, los TLR. Estimula el TLR, activa el sistema factor nuclear kappa beta y empieza la inflamación. Eso va a depender de muchos factores que vamos a ver. Pero es factible que a partir de sustancias provenientes de la microbiota intestinal nosotros podamos inflamar no solamente el tracto intestinal, sino toda nuestra economía sistémica. Porque estos lipopolisacáridos pudiesen llegar al músculo, pudiesen llegar a célula grasa, pudiesen llegar a diferentes partes del organismo como es al hígado y empieza la inflamación crónica de grado bajo. Pero nosotros vemos que acá cuando nosotros ingerimos fibras, la flora bacteriana va a tener la capacidad de formar estos ácidos grasos de cadena corta, como es el butirato, acetato y propionato. Pero estos van a ir y van a estimular la lipogénesis y la gluconeogénesis, pero habíamos hablado que también van sobre ciertos receptores proteína G, la 41 y la 43. Y estos van a modular el efecto inflamatorio. Si bien es cierto, los lipopolisacáridos pueden aumentar la inflamación por activación de los TLR o activación de los NOT, que vamos a ver posteriormente, ahora podemos decir que mediante la creación o formación de ácidos grasos cortos también van a modular el sistema inmune y pueden hacer que la inflamación disminuya. De otro lado, vemos que también estos ácidos grasos de cadena corta van a servir para el trofismo como fuente energética del propio sustancia de la mucosa intestinal. Y también vemos que el butirato sobre todo va a permitir de que haya trofismo y que estas células puedan, algunas células especializadas del colon y del yeyuno y del ilion, tengan la capacidad de secretar GLP1, PYY y también leptina y otras moléculas como el GLP2. Pero de otro lado vemos nosotros que la flora bacteriana también cumple otro papel. Los ácidos biliares pasan a secundarios por acción de la flora microbiana y van a ir sobre estos receptores, los TGR5, y ¿qué van a permitir? Van a activar un sistema que es un switch metabólico, van a activar ese sistema AMP quinasa y aumenta, digamos, el gasto energético, pero también van a tener acción sobre el GLP1. Entre célula y célula de la mucosa intestinal hay, digamos, uniones sumamente estrechas, uniones prácticamente, las células están totalmente juntas o pegadas. Y esta ligazón, esta unión, va a estar dada por diferentes tipos de moléculas, por distintas sustancias, como son las ocludinas, las Z01, Z02, Z03, actinas y claudinas. Todo esto va a ser un sello tal que va a impedir que ciertas moléculas pasen, digamos, fácilmente hacia el interior. Van a estar solamente en la luz intestinal. Pero esto va a depender de que haya butirato, de que haya un buen trofismo del enterocito y va a depender también de que haya un buen muco que proteja a la mucosa, que haga una barrera de tipo química.
pero también tenemos una barrera de tipo física dada por todo este tipo de sustancias. Y acá tenemos un corte, un esquema en el cual vemos la luz intestinal, en el cual hay microbiota. Entonces ya habíamos visto que la microbiota tiene la capacidad de metabolizar fibras, metaboliza y tenemos ácidos grasos de cadena corta y estos van a ir sobre receptores. También vemos que pueden ingresar, así como ingresa el lipopolisacárido, pueden ingresar proteínglicanos que van a estimular otros tipos de receptores que empieza la cascada inflamatoria. Los dominios de oligomerización de nucleótidos, los NOD1 o NOD2, que son los más conocidos. Pero hoy en día se sabe que hay 22 tipos de NOD que están vinculados al problema, digamos, cascada inflamatoria. Y acá tenemos, por ejemplo, el lipopolisacárido, cómo se junta al TLR con la ayuda del CD14, una inmunoproteína, y se activa. Es necesario el CD14, ¿por qué? Porque se ha visto experimentalmente que ratones se le da LPS, se junta al TLR4, si no hay CD14, no empieza la cascada inflamatoria. Eso probablemente algún día pudiese trabajarse a ese nivel para evitar, digamos, la inflamación sistémica de todo nuestro organismo. Y van a haber diversos tipos de partículas microbianas o metabolitos que van a incidir sobre estos receptores de registro de patrones. Son diversos que van a también a motivar, digamos, la modificación de toda esta, de la respuesta inmune. Habíamos dicho que los ácidos grasos de cadena corta van a disminuir o aumentar el problema inflamatorio. Vamos a ver que las lipopolisacáridos, los proteínglicanos van también a alterar o modificar la respuesta inmune. Entonces, la respuesta inmune va a estar dependiendo de este tejido linfoideo asociado al intestino, lo que llaman algunos autores el GALT. Entonces, debajo de la mucosa intestinal tenemos nosotros realmente una entidad muy compleja que algunos autores dicen que el sistema inmune más extenso que tenemos justamente está a este nivel. Y acá tenemos lo que llamaban a unos autores como GALT difuso y GALT organizado. Entonces, tejido linfoideo asociado al intestino. Tenemos un GALT difuso en el cual tenemos linfocitos intraepiteliales o linfocitos de la lámina propia. Esto es difuso. Pero acá tenemos algo mucho más organizado, mucho más complejo. Las conocidas placas de Peyer o tenemos los ganglios linfáticos. Todo esto, digamos, va a estar en relación a la respuesta inflamatoria cuando nosotros agredemos o modificamos nuestra flora bacteriana. Acá tenemos otro esquema en el cual como antígenos bacterianos pueden llegar y este APC, que puede ser una célula dendrítica, junto con el CD14 expone el antígeno al linfocito B, el linfocito T, y vamos a tener formación de anticuerpos o vamos a tener nosotros secreción de sustancias inflamatorias. Al final nosotros tenemos un intestino totalmente inflamado por la presencia de diversos tipos de interleuquinas y diversos tipos de sustancias, como el interferón o el factor nuclear de tejido. Cuando nosotros estamos ante algún antígeno, nuestro sistema va a tener la capacidad de, al final, producir linfocitos efectores que inflaman o linfocitos reguladores que más bien apagan. Va a depender de nuestra flora bacteriana, va a depender del antígeno en que se active estos efectores o se active fundamentalmente los linfocitos T reguladores. Es por eso que vemos nosotros cómo es la respuesta inmune de las mucosas. Podemos tener citoquinas inflamatorias o podemos tener citoquinas eminentemente reguladoras. Si bien es cierto que todos son respuestas inespecíficas, vemos a ver que son los mismos actores. Son los mismos actores, pero con diferentes respuestas. Acá tenemos los TLR, tenemos los NOD, los NLR. Lo mismo tenemos acá, pero acá tenemos distintos tipos de respuestas, dependiendo de la flora microbiana y dependiendo de las sustancias que pueda estar originando, digamos, esta respuesta. Los cambios en los estilos dietéticos y alimentarios de un sujeto con una reducción de consumo de fibra dietética y un aumento de la presencia de azúcares y cereales refinados y grasas saturadas, provocan cambios profundos en la composición bacteriana que pueden provocar inflamación, resistencia periférica a la insulina,
depósito incrementado de grasa corporal y visceral y exceso de peso. Entonces, lo que ingerimos definitivamente va a incidir en el peso, lo que ingerimos definitivamente va a alterar nuestra flora microbiana. Muchos de los experimentos, los conocimientos que tenemos hoy en día de la microflora ha empezado, digamos, con los ratoncitos, ¿no? Bueno, ratoncitos que no tienen gérmenes, su sistema inmune está deprimido, la absorción de nutrientes está deprimido. Y ratoncitos privados de microorganismos, prácticamente la ganancia de peso va a ser difícil. A esos ratoncitos le ponemos nosotros flora de ratones delgados y empieza a ganar peso. Le ponemos flora de un ratón gordo y empieza a ganar mucho más peso. O sea, la flora bacteriana definitivamente tiene algún accionar sobre el peso y sobre todo nuestra economía metabólica. Y ley en el año 2005 demostró que los ratones delgados tenían mayor cantidad de flora bacteroidetis mayor que firmicutes. Y en el año 2007, el mismo ley demostró que en el ser humano no obedece. Mismo en el año 2007, ley también demostró que en el ser humano el delgado tiene mayor cantidad de bacteroidetes que firmicutes y el obeso tiene mayor firmicutes que bacteroidetes. ¿Cuál es la importancia de tener más bacteroidetes o firmicutes? La importancia del bacteroidete es que el bacteroidete prácticamente va a servir para que se forme mayor cantidad de butirato, y el butirato es muy beneficioso. Sobre el trofismo, el butirato es necesario para que las células puedan secretar sustancias como el GLP-1, el PYY, esa es la gran diferencia. Y el butirato va a tener acción directa sobre el factor adipositario inducido en el ayuno, que vamos a ver posteriormente. Esa es la gran diferencia. El butirato es relación directa con bacteroidetes. En cambio, cuando hay firmicutes, va a disminuir el butirato y lo que va a incrementarse es un más propionato y acetato. Y el acetato va a servir como materia prima energética y para acumulación y génesis de sustancias lipídicas. Hay evidencia de que una dieta alta en grasa puede inducir cambios en la microbiota intestinal. En modelos animales, este dismicrobismo o disbiosis puede producir efectos deleterios sobre la inflamación intestinal y función de la barrera intestinal, produciéndose una endotoxemia metabólica. Entonces ya viene acá otro concepto, la endotoxemia metabólica. Si bien la endotoxemia se puede ver en sepsis, la endotoxemia también se puede ver, digamos, por culpa de la flora intestinal, cuando empiezan a absorberse o inflamarse el intestino por acción de diversos tipos de partículas de los microorganismos. La administración de una dieta alta en grasas por 4 semanas a ratones, ¿qué obtenemos? Aumento de bacterias gram negativas y alteración de la barrera intestinal con incremento de concentraciones plasmáticas de LPS, lipopolisacáricos, que generan una endotoxinemia metabólica. Entonces, la microbiota intestinal produce moléculas proinflamatorias, tales como lipopolisacáridos y peptidoglicanos, que pueden afectar el metabolismo del huésped a través de proteínas producidas por el huésped para mediar en la respuesta inmune. Hoy sabemos que la obesidad realmente es una enfermedad sistémica, es una enfermedad inflamatoria sistémica, pero de bajo grado. Ya sabemos de que en la obesidad hasta el hipotálamo está inflamado. Hasta el hipotálamo, acá está demostrado, el hipotálamo. Tenemos el sistema SOC3 de citoquinas alterados, la proteína tirosina fosfatasa 1B alterada y tenemos el IKKB y el factor nuclear kappa beta también, digamos, alterado. El hipotálamo en la obesidad está inflamado. Pero vemos nosotros que en este artículo que salió no hace mucho tiempo, vemos que el paciente obeso también está totalmente inflamado. Y tenemos el paciente delgado, ¿qué pasa con el epitelio de la mucosa yeyunal? Mucho menor en relación al obeso. Pero no importa el tamaño, lo que importa es la funcionabilidad. ¿Qué pasa?
En el delgado, la mucosa es insulinosensible. En el obeso ya hay resistencia a la insulina por la producción de estas sustancias, que definitivamente me van a producir que el AKT3 no se fosforilile en tirosina. Ya empieza la alteración. La fosforilización del receptor se realiza en serina o en treonina, pero no en tirosina. Y empieza la resistencia a la insulina. Doctor Maceda, 5 minutos. Muy bien, sí, estoy controlando acá, doctor Juan Godoy. Gracias de todas maneras. Ahora, ¿qué podemos afirmar nosotros? De que la obesidad humana causa un incremento en la mucosa de la superficie yeyunal, que tanto la inmunidad adaptativa como innata están incrementadas en el intestino del obeso, y que hay un incremento realmente de la población de CD8 y células T en el epitelio del paciente obeso. Y las células T de los sujetos obesos condicionan alteraciones en la sensibilidad del enterocito, de la sensibilidad, sobre todo estamos hablando de la sensibilidad a la insulina. Acá hay un experimento en seres humanos en el cual agarraron pacientes con obesidad, con sobrepeso, y se le dio dieta rica en fibra y proteínas. ¿Y qué obtienen? Obtienen que la sensibilidad a la insulina mejora, la proteína C reactiva mejora, la sensibilidad mejora, la proteína C reactiva mejora, el diámetro del adipocito disminuye y los niveles de LDL también tienden a disminuir. Es decir, el cambio de la alimentación modifica estos patrones, y el cambio de la alimentación también modificó la flora bacteriana. Obviamente se obtuvo en este experimento, en esta experiencia, mayor cantidad de familia de los bacteroidetes. O sea, ¿es factible modificar? Es factible modificar. Lo podemos hacer, sí. ¿Cómo? Mediante una buena y adecuada alimentación. Entonces, la microbiota intestinal va a condicionar la fermentación de polisacáridos indigeribles, incremento de absorción, y esto va a incrementar, digamos, estas proteínas de unión a elementos de receptores de colesterol y a elementos de receptores de esteroles, lo cual va a condicionar incremento de almacenamiento de tejido graso y disminución de la oxidación de ácidos grasos y obesidad. Pero la microbiota intestinal, ¿qué va a condicionar? Incremento de la actividad de la lipasa lipoproteica. Y esto con disminución de la oxidación de ácidos grasos vía supresión de factor adipositario inducido en el ayuno. Cuando los ratones no tienen microorganismos, no hay FIAF, y el ratón tiende a estar sumamente delgado. A pesar que come, el FIAF pareciera que tiene un papel importante. Cuando al ratón se le pone, digamos, bacterias, ya empieza a disminuir el FIAF y el ratoncito empieza a incrementar un poco de peso. Pero si hay una disbacteriosis, una disbiosis, en los ratones se le pone heces o bacterias de ratón gordo, el FIAF prácticamente desaparece, y al desaparecer prácticamente el ratón empieza a engordar. Algún papel importante desempeña el FIAF que probablemente algún día podría ser motivo de arma terapéutica. Pero la microbiota intestinal también está en relación por ciertas moléculas de sensibilización a disminución de la actividad de la AMP quinasa, lo que condiciona al final la obesidad. La dieta grasa aumenta la permeabilidad intestinal. La dieta grasa disminuye la fosfatasa alcalina. Al disminuir la fosfatasa alcalina sirve para neutralizar el efecto de los lipopolisacáridos. Si no hay un buen muco, no hay fosfatasa alcalina. Y si no hay fosfatasa alcalina, entonces prácticamente va a venir las alteraciones, va a haber poco muco y va a permeabilizarse. Si ingerimos mucha grasa, las separaciones, esas sustancias estrechas, se alteran por disminución de las sustancias ocludinas Z01, Z02, y empieza a ver el intestino en gotera, que empiezan a filtrarse los lipopolisacáridos, empiezan a filtrarse los proteínglicanos y producen la inflamación, primero local y luego puede ser inflamación sistémica. Porque en los kilomicrones pueden ir partículas de LPS que viajan e inflaman el hígado, inflaman el músculo. Tenemos la absorción de LPS, aumenta la endotoxemia, activación de TLR4 y tenemos una inflamación sistémica leve.
Y acá vemos nosotros cómo los cambios de la microbiota también puede hacer la extracción calórica intestinal, almacenamiento energético, aumenta el peso corporal, el adipocito se vuelve disfuncional, el adipocito empieza a tener resistencia a la insulina y empieza a liberarse ácidos grasos libres porque el freno se rompe. La hormona sensible, lipasa sensible, prácticamente se desbloquea por la no acción de la insulina y empieza a liberarse ácidos grasos libres y me estimula el TLR4. Y acá vemos cómo es que el cambios en la microbiota me va a alterar el muco, me va a alterar toda la flora y vamos a disminuir Z1, la ocludina y los receptores de los endocannabinoides, el CB1 incrementa. Entonces va a haber una hiperrespuesta, una hiperestimulación también del sistema endocannabinoide. Al final entran estas partículas y vamos a tener inflamación local, inflamación sistémica y vamos a tener disminución de la sensibilidad a la insulina. Y este es un pequeño resumen, doctor Godoy, solamente 10 segundos, le pido. Muy bien. Cómo la composición bacteriana, ya sea LPS, actúa sobre el TLR4, acompañado del CD14, la flagelina sobre el TLR5 y muchas estructuras lipídicas sobre el TLR2 y los peptidoliclanos sobre el NOT1, NOT2 y al final tenemos que respuesta inflamatoria innata activada, insulinoresistencia, obesidad y el síndrome metabólico y tenemos las consecuencias funestas, la diabetes y problemas vasculares, todo por la inflamación. Y esta es la diapositiva que prácticamente es un resumen, pero para no faltarle, excederme en el tiempo, yo creo que ahí lo dejo y solamente muchas gracias a todos. Gracias, doctor, por su tiempo.